Bueno, nosotros sabemos que el centro del cristianismo, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Entonces, lo mejor que tenemos que nosotros hacer es conocer a Cristo, porque conociendo a Cristo conocemos cuál es el objetivo que Dios nos ha dado en esta tierra, para qué nos creó Dios, podemos entenderlo. Pero para saber todo eso tenemos que entender quién es Cristo, porque a veces nosotros decimos que somos cristianos, pero no conocemos a Cristo. Entonces hoy vamos a ver precisamente quién es Cristo y cuál es el objetivo que nosotros tenemos que cumplir como cristianos. Entonces, para entender quién es Cristo, le invito a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, verso 13. Hoy vamos a ver quién es Cristo y para qué vino Cristo, para qué encarnó, para qué se hizo hombre. Por favor, me acompaña en Mateo capítulo 16, verso 13. Eso se titula La confesión de Pedro. Amén. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Sería una pregunta grande que nos hiciera Cristo ahora en este momento. ¿Quién decimos que es Cristo? Mire lo que dijo Pedro. Dijo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la gran confesión que tenemos que hacer nosotros. Reconocerlo como el Hijo del Dios viviente, el prometido, el Cristo. Sigue diciendo la palabra. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces vemos aquí algo importante. Pedro nos da la definición de quién es Jesús y Jesús aplaudió la respuesta de Pedro, o sea que Pedro estaba en lo cierto. Pero para muchas personas, ¿cómo conocen a Jesús? ¿Quién es Jesús? Hay personas que dicen que Jesús simplemente era el gran hombre, un gran hombre, lleno de prodigios, de poderes de parte de Dios, pero simplemente lo ve como un hombre. Si es simplemente un hombre, no puede ser nuestro Salvador, ni mucho menos nuestro Señor. Otros ven a Jesús simplemente como un maestro. Es más, una persona que se le acercó y le dijo, maestro bueno, y enseguida Jesús que le dijo, maestro bueno, bueno solamente Dios. O sea, ¿por qué le dijo así? Porque no había reconocido a Jesús como Dios, sino simplemente como maestro. Hay personas que ven a Jesús simplemente como un gran hombre, el mejor hombre, el hombre más grande de toda la humanidad. No, Jesús no era el hombre más grande de la humanidad, era Dios encarnado, mucho más que cualquier hombre. Amén o amén. Entonces eso es lo importante. Y no tenemos que ver a Jesús simplemente como un maestro, sino como Dios, nuestro creador, que estuvo vivo aquí en la tierra y fue crucificado por nuestros pecados. Eso es para el mundo y tenemos que reconocerlo también nosotros los cristianos. Para el convertido del cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios y es Dios encarnado. Nos vino a dar con su vida a demostrarnos que nosotros podíamos cumplir los mandamientos del Señor, aunque Él cumplió todos los mandamientos, todos los cumplió. Y nos demostró a través de su obediencia, que a través de la obediencia que podemos llegar al Padre. Y eso fue lo que Él vino a demostrarnos, el Señor. Él quiere ser el Señor. ¿Y qué significa que Jesús es el Señor? El que gobierna nuestras vidas. Porque nada sirve decir que Jesucristo es nuestro Señor y hacemos lo que nos da nuestra gana. Él tiene que ser nuestro Señor, el que gobierna nuestro corazón, porque Él quiere gobernar nuestro corazón. Cristo gobierna en todo, toda la humanidad, todas las cosas se mueven a voluntad de Él. Lo único donde Él no gobierna es en nuestro corazón, pero no porque Él no pueda, sino porque Él quiere gobernar por amor, que nosotros lo obedezcamos por amor, que nos sometamos a sus mandatos. Pero ¿por qué Él quiere que nos sometamos a sus mandatos? ¿Será que Él será un Dios omnipotente, simplemente que quiere sentirse orgulloso de que todos lo obedezcan? No. Porque los mandamientos del Señor nos convienen más a nosotros que al mismo Dios. Él quiere que nos salvemos, sí, pero nosotros no somos los que nos beneficiamos si obedecemos su ley. Si nosotros desobedecemos, Dios seguirá siendo Dios. Nos beneficiamos somos nosotros si seguimos ese caminar, ese camino que Él nos ha trazado.
Jesucristo también se nos presenta como nuestro Salvador. ¿Qué significa Salvador? Que nos libra de algún riesgo eminente. ¿Cuál es el riesgo eminente? Bueno, todos sabemos de los infiernos, se habla mucho del infierno, y el infierno es real. El infierno, nuestro Señor Jesucristo fue el que más habló del infierno, pero resulta que cuando nosotros tenemos a Cristo como nuestro Salvador, no solamente nos libra de ese peligro eminente que es el infierno, sino también del tormento que vivimos aquí en la tierra de vivir una vida sin Dios. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, estamos desesperados, estamos en agonía, pero que no tenemos a quién recurrir. Pero cuando tenemos a Dios, Él nos ayuda en todo momento. Lo bueno que es tener a un Dios a quien recurrir y que se cumple esa promesa que Cristo nos dio, que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando nosotros empezamos a someternos al mandato de Dios, empezamos a vivir la paz que solamente Cristo nos puede dar. Vea, la paz no la puede dar el dinero. Usted puede conseguir un dinero y le da una paz por unos días, unos meses y de pronto hasta por unos años, pero después van a venir otra vez los problemas. Usted tiene una enfermedad y viene un médico y lo cura, se le va a quitar el problema por unos días, unos meses, pero después va a venir otra vez. Pero la paz que Cristo nos da sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que usted va a sentir a pesar de que esté en los problemas, a pesar de que esté enfermo, a pesar de cualquier circunstancia. Esa paz que Cristo te da, ese gozo que Él nos da, que nos ha prometido y que se cumple una vez lo aceptamos en nuestro corazón, nadie nos las puede quitar. El mundo no nos las puede quitar. Nada, nada ni nadie. Ni ángeles ni principados nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Tenemos que reconocer que Jesús es Dios, porque solo Dios puede dar vida y también puede dar muerte. El único que tenemos que tener miedo es a Dios, porque es el único que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno. Hay personas que tienen más miedo a los diablos, a los demonios, a Satanás, a cualquier cosa, hasta el mismo hombre le tiene miedo. Vean, que tenemos que tener miedo es a Dios. Pero un miedo reverencial, un miedo amoroso, así como el hijo no quiere estar enemistado con su padre, ¿verdad? Tiene una relación preciosa, una relación bonita, y el padre con el hijo y el hijo con el padre. Así es Dios con nosotros. Él quiere tener esa relación con nosotros. Y en el momento que nosotros empezamos a obedecer su palabra, empezamos a tener esa paz que solamente Él nos puede dar. Y fíjense ustedes que también la palabra nos dice que Él nos da la tranquilidad que solamente Él nos puede dar. Y también nos ha dado la facultad de juzgar. Las personas dicen, no, el que juzgue es Dios. Vea, Cristo vino a salvar, Cristo no vino a condenar. ¿Estamos de acuerdo? Cristo no vino a condenar. ¿Pero por qué no vino a condenar? Porque ya nosotros estamos condenados si no lo obedecemos. Desde que nosotros nacemos con el pecado original. Por eso vino Cristo a salvar lo que se había perdido. Por eso Cristo no vino a condenar, vino a salvar. Pero el que no cree en Cristo ya está condenado. Está destinado al lago de fuego, en otras palabras. Y nos ha dado a nosotros la facultad de juzgar a la iglesia. Juzgar, pero juzgar para perdonar. Porque Dios nos ha dado la facultad de esa. Y de disciplinar, de dirimir conflictos. Miremos lo que nos dice respecto de juzgar Mateo 18, verso 15. La facultad de juzgar, así como nos dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de la facultad de juzgar. Y en Mateo 18, verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí nos está diciendo que cuando un hermano nos ofende, no tenemos que ir a decirle nada a otra persona, simplemente llamar al que nos ofendió, ¿verdad? Es lo mejor, lo más precioso que nosotros podemos hacer, buscando que el arrepentimiento, no para poner a esa persona en ridículo, ni mucho menos, sino buscando otra vez que haya la amistad, borrar cualquier indicio de enemistad que haya sucedido entre nosotros, arreglar los conflictos nosotros mismos. Sigue diciendo, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, si esa persona no acepta la reprensión a través de la misma palabra, el mismo procedimiento bíblico, busquemos a 2 o 3 testigos, para que en boca de esos 2 o 3 testigos conste todo lo que se ha dicho. Y sigue diciendo, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tené por gentil o publicano. Esto no quiere decir que echemos una persona en la iglesia, ni mucho menos. Sino que si tenía privilegio entre la iglesia, vuelva a ganárselo, vuelva a procurar ganárselo para obtener la redención y la paz entre los mismos hermanos. Porque el Señor lo que quiere es que todos estemos unidos, que todos nos amemos. Porque así como un padre que no quiere ver a sus hijos enemistados entre ellos, Dios no quiere eso de nosotros. Quiere que en todo momento nosotros busquemos la solución a todos los conflictos, dirimir los conflictos. Lo más importante es eso. Entonces, tenemos que partir de quién es Jesús. Jesús es
Dios, el Hijo de Dios, Él vino a salvarnos, a salvar lo que se había perdido. Tenemos que tener en cuenta eso y que también quiere ser nuestro Señor, que gobernar nuestro corazón. Y cuando dice nuestro corazón es nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, para que podamos cambiar nuestra forma de actuar. Entonces, partiendo de ese hecho de quién es Jesús, que quiere gobernar nuestra vida, podemos saber que para qué vino Jesús aquí a la tierra. ¿Para qué Jesús se encarnó? ¿Para qué Jesús vino? El mundo dice que Cristo vino para sanarnos de toda enfermedad. ¿Será eso cierto? También dicen que Jesús vino a enriquecernos. Y eso ahí sale un evangelio que se llama el Evangelio de la Prosperidad. Vea, la verdad es que Jesús vino a sanarnos, pero hay un pero. Hay un versículo que nos habla de que Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre para sanarnos de toda enfermedad. Pero este versículo ha sido sacado fuera de contexto. Miremos por favor lo que nos dice Isaías 53, verso 4, que es precisamente el que nos habla que por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora, si Cristo se hizo hombre para sanarnos de toda enfermedad, pongamos un ejemplo, Isaías 53, verso 4. Supongamos que Cristo no hubiera venido ahora todavía, no pudiera obtener nosotros sanidades por enfermedades, o cómo se sanaban las personas antes de que Cristo se encarnara. Entonces vemos aquí que esa teoría que anda de que por su llaga fuimos curados, hay que reevaluarla. Mire lo que dice Isaías 53, verso 4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En otras palabras, por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. ¿Pero de qué sanación está hablando aquí? La pregunta clave es, si Cristo no hubiera venido ahora, ¿no podía sanar? ¿O cómo se hacían los milagros antes que viniera Cristo? Por la misericordia de Dios. Dios dice, yo tendré misericordia al que quiera tener misericordia. No es por el que más corra, o el que más ora, el que más vaya a la iglesia, sino el que Dios tenga misericordia. Siempre en todos los milagros hay un propósito de Dios. Es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios que Él quiere a través de todas las circunstancias o la forma de actuar del Señor? Él quiere la salvación del alma. Es lo más importante para el Señor, que las curaciones. Vea, las curaciones, la sanidad, Dios sigue haciendo maravillas, Dios sigue haciendo milagros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que hizo en antaño, los sigue haciendo ahora y los seguirá haciendo, porque Él es un Dios misericordioso. Él tiene misericordia de toda su criatura, de todas sus criaturas. Pero lo que Él quiere en el fondo es la sanidad del alma, para que las personas tengan la salvación. Amén. Entonces, si nosotros empezamos a seguir la voluntad del Señor, Él en su misericordia obviamente nos sana, nos prospera, nos liberta, y todas las maravillas que usted ve en la Biblia se cumplen cuando Él en su misericordia hace un plan con nosotros, y el plan del Señor es la salvación del alma. Es más, el Señor utiliza muchas veces una misma enfermedad, una calamidad, para traernos a nosotros a su redil. Muchas personas han llegado a los pies de Cristo a través de una enfermedad y no a través de una sanidad física, sino de una búsqueda constante, porque desafortunadamente nosotros no somos como cuando nos acordamos los bomberos, siempre nos acordamos cuando hay incendios, pero cuando nosotros no conocemos a Dios, es cuando tenemos un problema, es que nos acordamos de Dios, y Dios muchas veces puede crear esas adversidades, no puede crearlas, sino las permite en nuestra vida para que busquemos, y para que lo busquemos para nuestro propio bien, porque Él quiere nuestro bien, la salvación del alma. Él quiere sanarnos de nuestra condición pecaminosa para hacernos libres. Vea, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, era muy difícil que dejáramos de pecar. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos da la opción de entender qué es lo que es malo para nuestra vida y que podamos seguir en obediencia a la palabra. Mejor dicho, la sangre de Cristo nos limpia, nos redime de nuestra vana manera de vivir, y nosotros podemos tomar una decisión clara para no poder o no seguir pecando o la situación que nos encontramos antes. Porque una persona que no tiene a Cristo en su corazón solamente sabe pecar. Hay personas que dicen, no, yo tomo cuando yo quiera, y cuando yo quiera dejo de tomar. No, mentira. La persona cuando no conoce a Cristo no puede dejar de tomar. Simplemente puede decidir el lugar donde tomar.
Él elige dónde puede tomar, si va a tomar en su casa, si va a tomar donde el vecino, si va a tomar en la tienda. Pero dejar de tomar, muy difícil si no tiene a Cristo en su corazón. Porque Cristo, cuando llega Cristo a nuestra vida, nos empieza a mostrar otra vida, otra forma de encontrar felicidad, que no solamente en el alcohol. Cuando una persona no conoce a Cristo en su corazón, tiene la mayor mentira que puede tener del mundo, que solamente puede ser feliz con una botella de licor al lado, que no hay felicidad en una fiesta si no está tomando alcohol o fumando o bailando. Nosotros sabemos que eso no es la felicidad. El gozo verdadero nos lo da Dios y ese gozo es inefable, ese gozo es inmensurable, ese gozo nada nos lo puede quitar, ni enfermedad, ni calamidad, ni ángel, ni potestad, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la gran mentira que nosotros empezamos a echar fuera de nuestra vida es que necesitamos licor o que necesitamos cualquier circunstancia para ser felices. Nosotros somos felices con esa paz que Cristo nos da en nuestro corazón, que es lo más importante. Entonces empezamos a salir de las mentiras que nos había mentido el mundo. Somos sanos de la vana manera de vivir. Eso es lo que es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue para redimirnos de nuestra condición, de nuestra vana manera de vivir y que podamos aceptar la palabra de Dios, porque si la persona no ha sido limpiada por la sangre de Cristo, no puede aceptar la palabra de Dios para bendición de ella misma. Al respecto, mire lo que nos dice 1 de Pedro, capítulo 1, verso 8. Aquí nos habla de cuál es la función de la sangre de Cristo en nuestras vidas, que no es precisamente para sanarnos físicamente. Vea, las sanidades físicas se siguen dando, Dios sigue siendo maravilla, pero las sanidades físicas dependen de la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios que Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mira, aquí vemos el objetivo, cuál es la finalidad de la sangre preciosa de Cristo. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien nos resucitó de los muertos, le ha dado gloria para nuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, la sangre de Cristo es para limpiar nuestra conciencia y podamos recibir esa palabra de bendición para nuestra vida y cambiar esas mentiras en las que el mundo nos había dado y que habíamos aceptado como grandes verdades. Por eso que dice la palabra de Dios que Cristo es el camino, la verdad y la vida, porque es la verdad que nos quita todas las mentiras en que antes andábamos. También dice la palabra de Dios que si el Hijo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. ¿Y de qué nos liberta Jesucristo? Nos liberta precisamente de nuestra vana manera de vivir, de que a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. ¿Qué era bueno para nosotros? Irnos para una fiesta, irnos de parranda, irnos a hacer cosas del mundo. Eso era bueno. ¿Qué era malo? Hombre, ir a la iglesia. No, hombre, eso es malísimo, aburrido. Pero cuando nosotros empezamos a conocer la palabra de Dios, empezamos a llamar a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Las fiestas son del mundo y nos están arrastrando a un mundo de perdición. Sabemos que ya empezamos a quitarlo de nuestra vida. Empezamos a llamar ya realmente a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Por eso solamente lo hace la sangre de Cristo cuando nos redime de nuestra vana manera de vivir. Ya no cambiamos los conceptos de bueno ni de malo. Ahora, ¿para qué Cristo nos sana de nuestra vana manera de vivir? Para que se cumpliera lo dicho de los profetas. Cuando Cristo hizo las sanidades, cuando Cristo había encarnado y estuvo aquí entre nosotros, bueno, entre nosotros digo, entre los hombres, pero sabemos que Cristo murió hace muchos años, físicamente hablando, pero espiritualmente sabe que Él sigue viviendo en los corazones de cada uno de nosotros. Él está en la diestra de Dios Padre, reinando en todo momento. Pero cuando Él encarnó, ¿para qué hizo milagros? Para que se cumpliera lo que decían los profetas de Él y se manifestara a todas las personas y se viera el cumplimiento de las profecías a través de Él, porque había sido profetizado de que Él venía a hacer muchos milagros y de hecho lo hizo. Al respecto, mire lo que nos dice Mateo 8:14, que es precisamente que las sanidades que hizo Cristo cuando estaba encarnado se dieron para que se cumpliera lo que se había dicho por parte de los profetas. Mateo capítulo 8, verso 14.
Aquí habla precisamente de la sanidad de la suegra de Pedro. Y aquí a propósito, cuando se habla de la suegra de Pedro, se supone obviamente de que Pedro estaba casado. Pedro tenía esposa, porque tenía suegra, porque ¿cómo más iba a estar a tener suegra si no era que estaba casado? De aquí se deriva ese concepto de que los papas no pueden casarse, porque supuestamente el papa es el sucesor de Pedro, y por eso no puede casarse, porque era apóstol, pero Pedro tenía esposa. Y miren lo que dice Mateo 8:14, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos? Todos. Sanó a uno ni dos, sanaba a todos. Ese es el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él era Dios, Él es Dios. Él sanaba a todos los que se le presentaban enfermos, Él los sanaba. No sanó solamente a unos, sino a todos los que llegaban ante Él. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él. Porque hay muchas cosas que hizo Jesús como Dios y otras cosas las hizo como hombre. ¿Qué hizo Jesús como Dios? Caminar sobre el agua, convertir el agua en vino, resucitar muertos. Pero como hombre, ¿qué hizo? Predicar el evangelio. Y eso fue lo que Él nos mandó a hacer. Que Él dijo que haríamos cosas mejores que las que Él hizo, mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque tenemos más tiempo para predicar, las redes sociales se han proliferado y podemos llegar a muchas partes del mundo, lo que no podía hacer Él en ese entonces. Pero las sanidades y de caminar sobre el mar, esas cosas nada más las podía hacer Él como Dios. Y a nosotros nos encomendó la misión más sublime, que es predicar el evangelio. ¿Y para qué se predica el evangelio? Para que las personas sean salvas, no sanas físicamente. ¿Por qué? Porque las sanidades dependen de la misericordia de Dios, y Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. En otras palabras, Cristo no se hizo hombre ni murió en la cruz del Calvario para sanarnos una enfermedad física, sino para salvarnos. Porque solamente a través de la muerte y el derramamiento de sangre podía haber perdón de pecados. Y eso solamente lo podía hacer Dios mismo en la cruz del Calvario. Pagar el precio del pecado allá en la cruz. ¿Amén o amén? Entonces, para eso fue que Él vino aquí a la tierra, para redimir nuestras conciencias, para pagar el sacrificio por buscar el perdón de nuestros pecados a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Él no vino para sanarnos físicamente. ¿Por qué? Porque Él podía sanarnos físicamente desde allá. No era necesaria su presencia aquí en la tierra para sanarnos, para que se hicieran milagros. Él podía seguir haciendo milagros, pero Él hizo los milagros, el de venir aquí a la tierra, convertirse en hombre, para que fuéramos salvos. Pagar el precio con su preciosa sangre en la cruz del Calvario, con su vida en la cruz del Calvario. Ahora, se predica mucho de que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Será eso cierto? Pero ¿en qué función somos enriquecidos según se predica por ahí? En la medida que usted lleve su ofrenda y sus diezmos a la iglesia, usted puede ser bendecido. Si usted no trae sus diezmos y su ofrenda a la iglesia, usted no puede ser enriquecido. Vamos a ver si eso es verdad. Mire lo que nos dice 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Según de Corintios capítulo 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos, o sea, fuéramos enriquecidos. En su pobreza fuéramos enriquecidos. Entonces, ¿será que Él se hizo pobre para hacernos multimillonarios nosotros? No, es un texto fuera de contexto. ¿Qué nos quiso decir con este versículo el apóstol? Nos quiso decir que Dios, siendo Señor, se hizo sirviente de los siervos. O sea, nosotros somos siervos del Señor y Él se hizo sirviente de nosotros para hacernos salvos, para que pudiéramos llegar a obtener la salvación y vida eterna a través de ¿qué? De la redención de nuestros pecados. O sea, hay riqueza en la humildad
Cristo vino a servir, Él no vino a ser servido, vino a servir. Y quiere que nosotros pongamos nuestra vida al servicio de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Porque la humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Él quiere que todos nos sirvamos unos con otros y sobre todo que le sirvamos al Dios, al Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Entonces, eso es lo esencial que Él quiere, que nosotros seamos humildes. Y la humildad no es estar harapientos, ni mucho menos. La humildad es tratar a los demás como si fueran superiores a nosotros. Si usted trata a las personas como si fueran superiores a usted, ojo, porque todos somos iguales ante los ojos del Señor, ¿cierto? Pero si nosotros tratamos a las personas como si fueran superiores, igualmente nos van a tratar a nosotros con respeto. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos humildes, que seamos mansos como el Señor fue, mansos y humildes de corazón en todo momento. Entonces, Él, lo que nos está dando a entender con este versículo, que Él siendo rico se hizo pobre, que Él llegó al grado máximo de la pobreza, que es la indigencia, pero la indigencia desde el punto de vista espiritual, de lo más bajo de la pobreza, de servir a los sirvientes. Porque Él vino a servir a nosotros. Cuando nosotros teníamos que servirle a Él, Él vino a servirnos a nosotros. ¿Me explico? Entonces, de esa misma forma, cuando Él vino a servirnos, quiere que le sirvamos a Él y le sirvamos a nuestros hermanos. Porque para el reino de los cielos, el que más sirve es precisamente el que más le sirve para el propósito del reino de Dios y su justicia. Y para sus hermanos, para que todos podamos tener la redención y vida eterna a través del conocimiento de la palabra, que se predique el Evangelio. ¿Cómo le sirve usted a Dios y a sus hermanos y a todas las personas que están a su alrededor predicando el Evangelio? Usted se hace sirviente del Señor y por amor a las almas predique el Evangelio para que más personas obtengan el conocimiento que usted tiene. Usted dirá, es que yo tengo muy poquito conocimiento de la palabra, no importa. Entre más usted da, más conocimiento recibe. Lo poquito que usted tenga, compártalo con otras personas. Y entre más comparte usted el conocimiento de la palabra, más conocimiento le va a llegar. Cosa que pasa diferente con el dinero, ¿verdad? Entre más damos dinero, tendremos tendencia a quedarnos sin dinero, ¿verdad? Porque ¿de dónde va a salir dinero? Si usted empieza a dar el dinero que usted tiene, usted se queda sin dinero. Pero acá en las cuestiones espirituales es al revés. Entre más usted da lo que usted conoce, más conocimiento le viene. Entonces, el Señor te va a dar conocimiento. Por eso dice la palabra, el que esté falto de conocimiento, pídalo, que yo se lo daré a manos llenas, dice el Señor. Entonces, tenemos que predicar en todo momento. Entonces, vemos que esa doctrina de que Él vino a sanarnos físicamente y a enriquecernos es una doctrina que está fuera de contexto. Toman versículos y es fuera de contexto. Y sobre todo, que esa doctrina lo que quiere es que usted lleve su dinero a enriquecer algunas iglesias. ¿Por qué? Porque Dios no quiere nuestro dinero. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita nuestro dinero. Él no está interesado en su dinero, ni en el mío. Él no está interesado en eso. Él está interesado en la salvación del alma. ¿Amén o amén? Mire lo que nos dice Ageo, un libro que poco se utiliza, Ageo, eso está entre los profetas menores. Ageo capítulo 2, verso 8. Ageo capítulo 2, verso 8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Él es el dueño del oro y la plata. Pero Él no vino a darnos oro y plata, Él vino a darnos paz. ¿Y no es superior la paz al oro y la plata? Hay muchas personas que tienen todo el dinero del mundo y no tienen paz, no tienen tranquilidad. Vea, la paz es el mejor recurso que nosotros podemos tener más que el dinero. Muchas personas dirán, pero yo necesito el dinero para tener paz. No, usted necesita a Cristo y creerle más a Cristo para tener paz. Y lo demás es añadidura. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño. A quien Él quiera, se lo puede dar. Ahora, a muchas personas podrían decir, pero Él puede ser un Dios injusto. No, Él no es Dios injusto. Él sabe a quién se lo da para el propósito de Él. O si no, mire la parábola de los talentos. Cogió a una persona y le da 10 talentos, a otra persona le da 2 talentos y a otra persona le da 1 talento. ¿Por qué mejor a las 3 personas no les dio por igual? Porque Dios le da a quien tiene capacidad de distribuir, a quien tiene capacidad de hacer el bien, a quien tiene un corazón conforme al corazón de Dios.
O sea, en la medida que usted se identifique con el plan de Dios, Dios le puede dar recursos a usted. Pero ese no es el objetivo nuestro, buscar dinero. El objetivo nuestro es buscar que el reino de Dios y su justicia sea implantado aquí en la tierra. Y lo demás viene por añadidura. En otras palabras, si usted se dedica a servirle a Dios, vea, el dinero le puede venir. La salud, el dinero, la tranquilidad. Pero lo más importante es que cuando usted empieza a servirle al Señor, lo que tiene es paz en su corazón. Esa paz que el dinero no puede comprar. Esa paz que ningún médico le puede dar a través de un tratamiento por una enfermedad que usted tenga o que yo tenga. Solamente la puede dar Él. Por eso Él dice, yo soy el dueño del oro y la plata. En otras palabras, el Señor te está diciendo, no te afanes por el dinero. Búscame a mí que te voy a dar paz, dice el Señor. Miren lo que dice, vamos a releer otra vez a Ageo. Dice, mío es la plata, mío es el oro. En otras palabras, ¿para qué lo buscas si eso es mío? Dice, entonces dice, la gloria postrera de esta casa, o sea, la gloria postrera suya, dice lo que dice aquí, mire, será mayor que la primera, ha dicho Jehová a los ejércitos. Y daré dinero, no, daré paz. Daré paz en este lugar, dice Jehová a los ejércitos. Lo que Él te quiere dar es paz. Una paz aquí mismo en la tierra y una paz cuando estés en la presencia de tu Creador. Esa paz no se compra con dinero. La paz que Cristo nos ofrece es un bien inmensurable, no tiene precio. Entonces, Él está interesado es en la salvación de nuestra vida, de nuestra alma, y en que tengamos paz. Porque hay muchas personas que viven un infierno aquí mismo en la tierra, no tienen paz, porque están pensando en el dinero. No se dedique a pensar en el dinero, dedíquese a hacer la obra de Dios y verá que el dinero viene como añadidura. Son añadiduras. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es el reino de Dios y su justicia? Que más personas sean salvas, de que usted pueda predicar el evangelio, llevarle aunque sea un tratado a una persona si usted no sabe predicar. Y si está falta de sabiduría, pídala. Vea, usted no necesita ser pastor ni ministro para predicar. Aquí cuando nosotros nos reunimos, estamos preparando evangelistas, estamos preparando misioneros para que vayan a predicar a otros lados, a sus familiares, a los vecinos, en el lugar que usted trabaja, en el lugar que usted se desenvuelve, para que estemos en actitud de campaña. Nosotros tenemos que mantener una actitud de campaña. Al lugar que vayamos a predicar el evangelio, para que más personas puedan obtener esa paz que nosotros tenemos. Ese es el objetivo de nosotros. Entonces vemos cómo el mundo cree que Cristo vino a este mundo para sanarnos físicamente y para darnos oro, para darnos plata, para darnos dinero, no, para enriquecernos, no. Cristo no vino para eso. ¿A qué vino Cristo realmente? Él vino fue a salvarnos de nuestra condición calamitosa en que nos encontramos aquí, en estado calamitoso de problemático en que nos encontramos, que no vemos la solución a los problemas, en que nos encontramos a veces en un callejón sin salida, no sabemos a qué recurrir, y Cristo te dice, dame, hijo mío, tu corazón y yo me encargo de tus problemas. Tenemos que entregarle nuestro corazón. Y vamos a ver qué significa eso, entregarle nuestro corazón. Ahora, ¿cómo hacemos para que Cristo llegue a salvarnos de esa condición en que nosotros nos encontramos de crisis? Tenemos que reconocer que necesitamos un Salvador. Porque Cristo vino por pecadores. Ahora, si Cristo vino por pecadores, quiere decir que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Porque hay personas que son pecadores, pero no reconocen que son pecadores. El apóstol Pablo dijo, Cristo vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Lo dijo el apóstol Pablo, reconoció que era pecador. Vea, mientras usted no reconozca que es pecadora, no va a venir Cristo en su auxilio. No va a ser Cristo su Salvador. Los cristianos somos pecadores, arrepentidos por pecadores. Pecadores porque si quitamos la mirada de Cristo, volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Pero si mantenemos la mirada en Cristo, no vamos a ser salvos, vamos a mantenernos en obediencia y vamos a mantenernos en santidad porque mantenemos la mirada puesta en Él. Pero si usted quita la mirada de Él, así sea muy cristiano, así se haya bautizado, vuelve a esa condición en que estaba antes. Entonces, los cristianos son pecadores, pero arrepentidos. Pero nunca pierde la calidad de pecador. ¿Por qué? Porque sabe que si quita la mirada de Cristo, vuelve a hacer lo que antes hacía. Cristo es el que nos da la fortaleza para no volver a caer. Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores. Así como el alcohólico, vea, cuando una persona llega a ser alcohólico y entra a Alcohólicos Anónimos,
esa persona tiene una característica fundamental, que ya dejó de tomar, tiene años de dejar de tomar y dice, yo soy alcohólico. Y no está tomando ya. ¿Por qué? Porque dice que soy alcohólico, porque él reconoce que si se toma un traguito, vuelve a caer en lo que estaba antes. Entonces, como él sabe que es alcohólico, él se aparta del alcohol, a su manera, con su fuerza de voluntad. Entonces, si nosotros que reconocemos que somos pecadores, sabemos que si quitamos la mirada de Cristo, no con fuerza de voluntad vamos a dejar de pecar, sino con la mirada puesta en Cristo, obedeciendo su palabra, siguiendo el camino que Cristo nos ha trazado. Pero si dejamos de obedecer la palabra de Dios, volvemos a hacer lo que antes éramos. Entonces, esa condición de pecador nunca la vamos a perder. Mejor dicho, la raíz de maldad, todo lo tenemos encima. A veces aflora, porque el cristiano, por muy cristiano que sea, por muy pastor, por muy evangelista que sea, en algún momento pecará involuntariamente. ¿Qué diferencia entre un cristiano y una persona que no es cristiana? El que no es cristiano peca voluntariamente, se programa para pecar. Llama a fulanito para salir a parrandear, llama a fulanita para salir a hacer quién sabe qué cosa, se programa. El cristiano puede pecar involuntariamente, en un momento de ira, un momento de ofuscación, llega a pecar por involuntariamente y va a recurrir a la fuente de perdón, que es nuestro Señor Jesucristo, y le pide perdón y reconoce su perdón, y también reconoce su pecado ante los hermanos y pide perdón por lo que haya hecho. Y esa es la diferencia entre un cristiano y una persona no cristiana. Los dos pecan, pero el cristiano peca involuntariamente. Muchas personas dicen, ¿y eso que es cristiano? Y mira lo que hizo. Claro que un cristiano puede pecar, ¿por qué no? Involuntariamente. Y entonces dice la palabra de Dios, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo, nuestro Señor. Entonces recurrimos a Él. Pero el que no es cristiano, ¿a quién recurre? Sigue en las mismas andanzas, sigue revolcándose en sus pecados. Entonces, para que Cristo sea nuestro Salvador, tenemos que reconocer nuestra condición de pecador. Y no porque usted es cristiano, porque se haya bautizado, deje de ser pecador. Tenemos que tener claro eso. Todos somos pecadores, todos. La diferencia es que ya no pecamos voluntariamente, no nos programamos a pecar. Amén o amén. Entonces, que partamos de esa convicción, todos somos pecadores y que tenemos que buscar de Cristo, que agarrado de Cristo es que nosotros nos podemos mantener en santidad. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer y nada es nada, ni dejar de pecar. En la medida que usted quite la mirada de Cristo, vuelve a ser lo que antes era. Ahora, Cristo vino a salvarnos porque nos libra del peligro inminente, el cual es el estado de desolación y de desosiego que nos encontramos cuando no conocemos de Cristo. Ya encontramos a Cristo, Él nos da la paz que Cristo nos ofrece, pero también nos libra de la condenación y del fuego eterno, cuando Cristo venga en gloria. Miremos lo que nos dice Romanos 1:18, precisamente que nos habla de la salvación del peligro inminente de la condenación. Romanos capítulo 1, verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En otras palabras, cuando la persona comete injusticia, comete cosas arbitrarias, la ira de Dios está sobre esa persona. Aunque crea que ama a Dios. Porque muchas personas dicen, no, yo amo a Dios, pero el vecino esto, el primo mío, a mi esposo, se lo detesto. Entonces, la ira de Dios está contra esa persona porque es una obra de injusticia. Cuando nosotros odiamos a alguien es una obra de injusticia. Porque si Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros y nos perdonó, ¿cómo nosotros vamos a estar odiando a otra persona? Eso es una obra de injusticia. Odiar es una obra de injusticia. Y si uno odia o tiene animadversión hacia alguien, la ira de Dios está sobre nosotros. Y mire lo que nos dice también Tito capítulo 3, verso 5, sobre la condenación de la que nos libra el Señor cuando lo aceptamos con nuestro Salvador. Tito capítulo 3, verso 5. ¿Por qué nos salva Él? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, la salvación no es por obras nuestras. Nosotros no podemos hacer ninguna obra que nos dé la salvación. De la misma forma, nosotros no podemos mantener la salvación.
Ni podemos nosotros en un momento dado decir, yo soy salvo porque hice tal obra, o complementar la salvación, o cuidar la salvación. Nosotros no podemos ni siquiera cuidar la salvación. Vean, la Biblia nos enseña que los nombres de las personas que son salvas están escritas desde antes de la creación del mundo. Están escritos. Dios no borra los nombres. Cierto que hay un versículo que dice, cuidado porque no borraré tu nombre, raeré tu nombre del libro de la vida. Sí, pero cuando el libro habla de borrar, no se refiere al hecho de borrar, sino de que ya está escrito, que cómo lo va a borrar si está escrito desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué? ¿Quién utiliza un borrador? Partamos de un hecho. ¿Quién utiliza un borrador? Una persona que está haciendo un proyecto, ¿verdad? Está haciendo un dibujo, utiliza borrador. ¿Eh? La persona que se puede equivocar utiliza un borrador. Ahora, ¿será que Dios hace proyectos? No, ¿verdad? ¿Será que Dios se equivoca? Entonces Dios no usa borrador. El nombre que Él escribe en el libro de la vida es por su omnisciencia, que Él conoce quiénes son los salvos. Y si Él conoce quiénes son los salvos, ¿cómo lo que los va a borrar? Dios no borra ningún nombre. El que está escrito, escrito está y va a ser salvo esa persona. Ahora, una persona salva, ¿será que, como yo soy salvo, yo puedo hacer lo que quiera? No, ese es otro extremo. Ni nosotros podemos cuidar la salvación, porque entraríamos en religiosidad, ni tampoco podemos llegar a otro extremo del libertinaje, como que ya yo soy salvo, hago lo que yo quiera, no, sino que Dios, como conoce nuestro corazón, Dios es omnisciente, Él sabe, Él conoce el pasado, el presente y el futuro, con base en el conocimiento que Él tiene, Él sabe quiénes son las personas que van a ser salvas. ¿Amén o amén? Entonces, como Él sabe quiénes son los salvos, ya los escribió en el libro de la vida. Entonces, Él no necesita borrador. ¿Cierto? Porque Él no hace, ni hace proyecto ni se equivoca. Porque los borradores nada más lo utilizan los que hacen proyectos y los que se equivocan. Por eso los que se pueden equivocar. Nosotros como humanos usamos borrador. Pero Dios, que lo conoce todo, ¿cómo que va a borrar algo? Si lo borré es porque Él sabe que ya va a ser salvo esa persona. Pero obviamente que el que es salvo por fe, porque la salvación es por fe, con base en esa fe hace obras fundadas en la fe. Porque si no hace obras fundadas en la fe, su fe es muerta. Una persona que es salva hace obras fundadas en la fe, porque es salva. Porque ¿cómo puede ser una persona que es salva y anda haciendo cosas indebidas? Sus obras demuestran que no es salva. Una persona que, usted dirá de pronto, una persona que era ministro en alabanza o en predicación o era pastor y después volvió otra vez al mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca fue salva. O sea, su nombre nunca fue escrito en el libro de la vida. No fue que lo borraron, sino que nunca estuvo escrito. Porque la salvación, una vez el nombre de la persona está escrita, nadie lo borra. Si volvió a pecar, era porque nunca había estado escrita. Dios no borra los nombres. Esa es una forma, cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida, es una forma de decir, ya está escrito, ¿cómo los voy a borrar? Es como decir, es una frase para decir lo contrario, como cuando dice, tu novia no es tan bonita, no es tan simpática como tú decías. Quiere decir que es fea, ¿verdad? No es tan simpática, es fea. Cuando dice, no borraré, quiere decir que no, ¿cómo los voy a borrar si están escritos desde antes de la fundación del mundo? Esta persona no era tan trabajadora como decían, quiere decir que no es buena trabajando. Entonces, eso es lo que quiere decir esa palabra. Quiere decir que nunca va a borrar el nombre del libro de la vida. Entonces, pero también además de salvarnos, el Señor, además de salvarnos, quiere otra cosa de nosotros. ¿Para qué vino Cristo? Cristo vino a salvarnos, pero también vino a hacer otra cosa para nosotros. Quiere hacer otra cosa en nosotros, no solamente salvarnos, quiere pastorearnos. Quiere ser nuestro pastor, quiere ser nuestro Señor. Quiere ser nuestro Señor. Pero eso solamente se logra si nosotros le entregamos nuestro corazón. En otras palabras, que para que Él para poderlo reconocer como nuestro Señor, como nuestro Salvador, tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que arrepentirnos. Pero para reconocerlo como Señor, para que nos gobierne, tenemos que convertirnos. Es en otras palabras, tenemos que convertirnos y tenemos que arrepentirnos. Pero hay muchas personas que se han arrepentido pero no se han convertido. Arrepentimiento simplemente es decir, la palabra de Dios dice esto, pero no lo aplico, voy a hacer esta otra cosa. O sea, conoce la palabra pero no la aplica. El convertido es aquel que conoce la palabra y la aplica. El Señor lo que pide a nosotros es arrepentimiento y conversión. Hay muchas personas que están arrepentidas pero no convertidas.
Lo que el Señor quiere es conversión. Y para que la persona sea convertida, tiene que haberse arrepentido. El Señor quiere gobernar, quiere ser nuestro Dios, quiere gobernarnos en todo momento, que nosotros tomemos las decisiones en el camino, caminar en el camino que Él nos ha mostrado. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llamar a Dios Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice? Hay muchas personas que dicen, Señor, que se haga tu voluntad, pero cuando tienen que tomar una decisión, hacen lo que le da la gana. Dios no es su Señor. El Señor te dice, perdona, y sin embargo todavía tienes esa cosita contra fulanito ahí en tu corazón. Entonces Dios no es tu Señor. Dios nos manda a perdonar. En la medida que nosotros perdonemos, nos estamos haciendo un bien nosotros mismos. Cuando nosotros perdonamos, nos estamos liberando nosotros. Mira, perdonar es como liberar un ave, pero reconocer que esa ave éramos nosotros que estamos enjaulados por la falta de perdón. Cuando nosotros odiamos a alguien o no perdonamos a alguien, nosotros somos los que nos estamos perjudicando. Odiar a alguien es como tomarse un veneno para que le haga efecto a otra persona. El veneno me hace efecto a mí que me lo estoy tomando, el otro no le hace efecto. El otro está por ahí riéndose tranquilo y feliz de la vida. Odiar me hace daño a mí, al otro no le hace daño. Mis defensas se bajan, o sea, físicamente me estoy dañando porque mis defensas se bajan y se ha demostrado a través de estudios que las personas que más tienen cáncer son aquellas que tienen un resentimiento hacia alguien. Sus defensas se bajan, físicamente hablando. Y espiritualmente, si nosotros no perdonamos las ofensas que alguien nos haya hecho a nosotros, Dios no nos va a perdonar las mayores ofensas que le hemos hecho a Él. Entonces tenemos que perdonar, en todo momento perdonar. El perdón nos conviene más a nosotros que a la otra persona que, entre comillas, odiamos. Digo entre comillas porque estamos obligados. Vea, el perdón no es una opción, es un mandato de Dios. Ahora, esto de el arrepentimiento, la conversión y el perdón solamente es posible cuando le hemos entregado nuestro corazón a Dios. ¿Y qué es entregarle el corazón a Dios? El Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y no mires tus propios caminos, sino los caminos que yo he señalado, dice el Señor. Mire más exactamente cómo dice la palabra de Dios. Proverbios 23, 26 para terminar. Vamos a ya terminar aquí. En Proverbios 23, verso 26. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, que ya no hagamos lo que a mí me parece, yo creo que esto es así, yo siempre he sido así, yo actúo de esta forma, yo no me quedo con una porque yo le contesto con 4 que me ofenden. No, el Señor no te dice eso, el Señor te dice, te dieron en la mejilla, pon la otra. Que ya no miremos nuestros propios caminos, sino el camino que el Señor nos ha trazado a nosotros. 23, verso 26, Proverbios. Entonces, ¿qué es entregarle nuestro corazón al Señor? Es no pensar o no actuar como antes pensábamos, ahora actuar como Dios quiere que nosotros actuemos.